Muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy, igual a las personas que están en línea y a las personas que van a ver este video en el canal de YouTube del posgrado. Gracias este video ahí. Hoy vengo a platicarles un poco de lo que es mi área de investigación, el cual es el Internet de las Cosas Espaciales, en su versión ad hoc. Eh, Me gustaría comenzar con una pregunta. Mi presentación está llena de preguntas y espero poder contestarlas todas y que todas queden lo mejor plasmadas información en ustedes. La primera pregunta de mi presentación es: ¿qué es el Internet de las Cosas Espaciales? Eh, Alrededor de la década pasada, a mediados, salió un término que se llama el Internet de las Cosas, sino espacial, solamente el Internet de las Cosas. Y se refería a un punto en el tiempo en el cual había más cosas conectadas al Internet que humanos. Esa fue la premisa inicial del concepto. Después evolucionó a que existían unas redes de cosas conectadas al Internet que no necesariamente la estaba operando un humano y aún así intercambiar información. ¿Qué son estas cosas? Iban desde un foco con el que puedes prender y apagar, está conectado a Internet, que lo controlas con el celular. Va también lavadoras, electrodomésticos, casas inteligentes, hasta inclusive el balón de fútbol del mundial pasado está conectado a Internet y tiene un montón de sensores y toda esta información la transmitía. Entonces, a mediados, a finales de la década pasada, en 2019, sale este concepto, el Internet de Cosas Espaciales, impulsado por el Internet de las Cosas. ¿Y por qué? Porque justo en la década pasada sufrimos algo que se le puede llamar la revolución del espacio. Se lanzaron más satélites al espacio en esa década que en toda la historia hasta ese punto. Y eso, tener muchísimos satélites en el espacio, llegó a pensar, bueno, también el Internet de las Cosas se va hacia el espacio. Y investigadores en el Georgia Tech conceptualizaron algo que se llamó un sistema ciberfísico, un sistema que buscaba unir toda la información que está pasando con el Internet de las Cosas en el plano terrestre con toda la información que está en el espacio con los satélites. Y si bien se lanzaron muchos satélites, a veces nos hacemos pensar, bueno, ¿y por qué se lanzaron muchos? ¿Qué pasó en esa década que emprendió el lanzar muchísimos sistemas al espacio? Bueno, fueron dos cosas. Principalmente, que los costos de poner algo en el espacio se redujeron bastante. Gracias a compañías como SpaceX, que utiliza cohetes reutilizables, es más barato poner algo en el espacio, pero también hay sistemas o estándares de diseño que siguen que abaratan los costos. Un satélite puede estar tan pequeño como algo que quepa en la palma de una mano, o algo tan grande como un auto. Entonces, utilizar sistemas más pequeños con eh, despliegues satelitales o puestos en órbita más pequeños impulsó que hubiera muchísimos satélites. Bueno, ¿cuántos satélites? Antes de contestar esa pregunta, me gustaría presentarles al Penani 1. El Penani 1 es un nanosatélite diseñado completamente aquí en México. Se desarrolló su diseño, construcción y ensamblado fue 100% mexicano, 100% aquí en CCS, en el laboratorio de sistemas embebidos, redes. Y el desarrollo del Penani 1 corrió a cuenta del Grupo de Investigación Avanzada en Redes y Telecomunicaciones, Sistema ARTS, y su misión terminó el 13 de enero del 2023. El Penani 1 tenía como principal objetivo en su misión demostrar que México tenía la capacidad de poner un satélite en el espacio y lo logró. Fue el primer satélite que se puso en el espacio, funcionó, el primer satélite mexicano eh, que pudo tomar una foto y mandarla a la Tierra. Pero bueno, ¿cuántos de estos hay en el espacio? Como para decir, ok, el Internet de cosas espaciales. Eh, Antes de contestar esta pregunta, voy a hablar un poquito de las aplicaciones que tiene el Internet de cosas espaciales. Eh, Son comunicaciones polares, eh, soporte a redes en zonas urbanas, asistencia en respuesta a situaciones de emergencia y cobertura remota. Pero bueno, ¿cuántos satélites hechos por el ser humano existen en órbita en estos momentos? Y la respuesta es 10.682 satélites al 6 de febrero de 2023. Y de esta cantidad, 7.289 satélites son activos. Bueno, ¿y cómo se miran estos 10.682 satélites para saber si son suficientes o si son bastantes?
Pues se miran más o menos así. La definición no se cansa mucho, tengo otra imagen, pero todos los puntos verdes que están alrededor de la Tierra son satélites activos. Ahora, si yo agarro la Tierra, la abro como si fuera una naranja y la pongo en un plano, voy a tener algo como esto. Todos los puntos verdes en el mapa son satélites. Y los puntos rojos, que son difíciles de ver para algunos, son satélites inactivos. Hay más características que podemos notar. Por ejemplo, esta línea verde de satélites que va por el medio es el Ecuador. Y pues se conocen como los satélites geoestacionarios. Los satélites tienen tres órbitas: satélites de órbita baja, satélites de órbita media y satélites geoestacionarios. Podemos ver, por ejemplo, estas líneas de aquí. Estas líneas son satélites de órbita baja y son los del sistema Starlink. Entonces, si alguna vez han pensado o querido imaginar cómo se miran los satélites de Starlink, información, son así. Y entonces podemos ver que la Tierra está llena de satélites por todas partes. Y bueno, entrando un poquito más en materia, ahora podemos pensar, bueno, ¿y cómo son las redes de esos satélites? ¿Cómo es que se comunican entre sí? Bueno, los investigadores de Georgia Tech plantearon que era necesario un módulo central en el cual se encargue de administrar toda la red del despliegue satelital. Esto quiere decir que toda la red que está aquí arriba dando los servicios al planeta Tierra y compartiendo información, corre cuentas de un solo administrador. Esto nos está diciendo que son redes estructuradas. Una red estructural o de infraestructura eh, presta el servicio a un dispositivo y es administrado usualmente por un solo administrador. Un ejemplo de esto pues, es una red celular. La red celular es una red de infraestructura. La red se monta, está estática y los dispositivos móviles son los que se le da el servicio, pues son los que varían entre puntos de acceso. Pero bueno, esto quiere decir que redes IoT son solo opciones de soluciones como Starlink o como Iridium. Iridium es otra empresa que se encarga también de dar servicio a la parte satelital. Quiere decir que solamente estos grandes que tienen muchísimos satélites son los únicos que pueden prestar y meterse a esto que es la red IoT. Bueno, de hecho, esta pregunta nos la hicimos también nosotros en el grupo de investigación. Y vimos con el hecho de que, bueno, si lo que tienes es una red estructurada, ¿por qué no volteamos a ver hacia la otra rama? Y la otra rama son redes ad hoc. Algunos de los puntos por los que Starlink o Iridium pudieran también no ser suficientes para todo lo que se plantea para el IoT, es que bien, que es cierto que pues, Iridium y Starlink proponen conectividad global y altas velocidades de transmisión, se ha demostrado que son altamente costosos de desplegar y mantener, por lo cual requieren suscripciones altas para tú poder utilizar ese servicio. También es importante tener en cuenta que muchas de las soluciones, como Starlink, utilizan tecnología de transmisión tierra espacio que salen de las características energéticas permitidas de muchos proyectos de monitoreo remoto. Sobre todo cuando se está siguiendo vida marina, cuando se está siguiendo crecimiento en bosques y si quieren obtener las métricas de ese crecimiento, pues es muy difícil tener 60, 70 watts de información en el mar. Pues tienes una boya, sí, pero la boya es estática. Y si lo que tú estás siguiendo se mueve, es muy difícil para ti tener siempre disponible esta cantidad de energía para habilitar este tipo de aplicaciones. Y bueno, entonces es posible desarrollar otra opción para habilitar el paradigma de IoT. Y la respuesta es voltear a ver de redes de infraestructura a redes ad hoc. Puede haber muchísimas respuestas a esta pregunta, pero esta en el grupo de desarrollo, en el grupo de investigación, es la que pensamos como una posible solución. ¿Qué es una red ad hoc? Una red ad hoc es una red en la cual no existe un solo administrador, ni que esté dando mantenimiento, ni que le diga a los dispositivos, usa este punto de acceso para poder conectarse, no. Sino entre ellos mismos se ponen de acuerdo a través de una serie de reglas ya preestablecidas, a través de un protocolo que comparten entre sí, para poder conocer toda la red y poder crear caminos para que viaje la información. Este punto son definidos por flechas punteadas. Ahora,
Bueno, si hay muchos caminos, ¿cómo elijo el ideal? Existe lo llamado el protocolo de enrutamiento y se puede definir como la creación de estas flechas verdes que siguen el camino. Si yo quisiera llegar de mi inicio a mi destino, no necesito llegar por aquí arriba. Puedo llegar por aquí abajo, es un camino más óptimo, más corto y representa, pues puede ser mejor costo energético o que llegue más rápido información. Y el encargado de crear estas flechas verdes se le conoce como protocolo de enrutamiento. Y bueno, existen estas redes, existe este tipo de configuración. Ahora es posible aplicar una configuración ad hoc en IOST. Pues la literatura dice que si no se puede, vamos a investigarlo. Muchísimos trabajos a partir del 2019 que empezó esto de Internet de Cosas Espaciales, se dieron a la tarea de decir, bueno, vamos a aplicar protocolos de enrutamiento ad hoc, configuraciones ad hoc en satélites para ver si funciona o no, de manera simulada, e inclusive llevarlo hasta prueba de concepto. Entonces sí se ha demostrado que satélites puestos en órbita pueden trabajar con ese tipo de configuración. Entonces sí se ha demostrado, bueno, cuáles son los desafíos para implementar IOST ad hoc como tal, ya de manera desplegada, ¿no? De manera que sí existe una colaboración entre varios entes. Bueno, en el grupo de investigación llegamos a tres posibles puntos que tienen que resolverse para poder llegar a un completo despliegue ad hoc en Internet de Cosas Espaciales. El primero es que no existían herramientas de simulación especializadas sobre enrutamiento satelital para facilitar el despliegue y análisis de misiones. Eso es muy importante porque usualmente para una misión convencional, bueno, tú tenías cómo se iba a mover el satélite y era necesario solamente saber eso, saber qué órbita iba a seguir, qué capacidad de potencia tenías tú que tener para poder recibir tu información y qué capacidad de potencia tenías que tener tú para poder enviar. Sin embargo, no está contemplado el análisis de red que tiene que pasar para saber, bueno, yo tengo que ajustar mi protocolo de enrutamiento para poder hacer que sea lo más eficiente para la red de satélites que estoy trabajando. El segundo punto es que no existe un análisis sobre las características que deben tener los protocolos de enrutamiento en redes IOST ad hoc. Esto quiere decir que no existía una serie de pautas ni existía investigación sobre, bueno, qué es lo que afecta más el enrutamiento de arriba de manera ad hoc. Yo de manera administrada, de manera en tipo de red de infraestructura, pues yo puedo configurarlo en tierra. Y eso se hace, se llama con software definido por radio para el IOST. Pero cuando me doy hacia ad hoc, no existía este análisis de características. Y por último, pues derivado de puntos anteriores, es que no existe una propuesta de enrutamiento pensado para ejecutarse bajo las características especiales de IOST ad hoc. Entonces, bueno, vamos a preguntarnos si han solucionado alguna de esas problemáticas. Eh, y para el primer punto, se desarrolló una herramienta de simulación en el trabajo llamado Evaluación de estrategias de enrutamiento en redes satelitales ad hoc, basadas en QTAS con bajo procesamiento. Entonces se desarrolló una herramienta de simulación que incorpora todas las mecánicas de movimiento orbital con toda la parte de simulación de redes. Eso se hizo a través de OMNet y se desarrollaron módulos denotados en este color como morado que habilitan el poder simular redes satelitales con procesamiento y enrutamiento completas en un escenario. Se trabajó desde la movilidad, protocolos de enrutamiento adaptados, escenarios para validaciones, desarrollo de los nodos que se implementan en estas simulaciones y así como aplicaciones que tienen en cuenta todo este tipo de características que tienen que tener las redes satelitales. En el segundo punto, eh, comprendemos que no existe un análisis sobre las características que deben tener los protocolos de enrutamiento en redes ad hoc. Para este punto y buscando resolverlo, se desarrolló un trabajo llamado el análisis de los factores más relevantes para el enrutamiento del Internet de las Cosas espaciales, publicado el año pasado, en donde se desarrolló toda una metodología para poder tú discernir cuál factor es más importante en el enrutamiento, dándole un peso
Entonces, nosotros podíamos sugerir cualquier factor del enrutamiento que se nos venga en mente, aplicarle esta metodología, y esta metodología va a comparar los factores entre sí para asignarles un peso y saber cuál factor es más importante. Eso se utilizó más que nada con un diseño de probabilidad 2K, la herramienta de simulación que se desarrolló en el punto pasado, y módulos para el formato de extracción de métricas y también módulos para cambiar los parámetros en el simulador. Dentro de ese trabajo, algunos de los factores más importantes y los que analizamos y los que están publicados al final del trabajo son los siguientes. El primero es el esquema de enrutamiento. ADO tiene dos vertientes. La primera es, bueno, ¿qué pasa si yo le pregunto quién está alrededor de mí y él que me diga quién está alrededor de él y él que me diga quién está alrededor de él? Así yo puedo saber y conocer toda la red. El otro, bueno, ¿qué pasa si yo hablo lo más fuerte que puedo y el último me responde y vuelve a gritar? Entonces lo escucho y así todos empiezan a gritar y de esta manera todos empiezan a conocerse. Es algo reactivo. Entonces probamos estos dos acercamientos con OLSR, que es un acercamiento proactivo, donde primero preguntas antes de compartir información, y el reactivo, donde tú tienes una reacción a querer compartir información y comienzas tu descubrimiento de la red. Los factores individuales ya en enrutamiento tal cual, probamos el NRT, que es el tiempo del refresco de mis vecinos, y es necesario analizar la frecuencia de actualización de vecinos para generar de alta movilidad. El número de reintentos, saber si reintentar, mandar varias veces el mismo paquete, realmente me ayuda o me perjudica en mi red satelital. Velocidad de mensajes, HMP, bueno, eso es un factor en el cual si tú ya tienes comunicación con un vecino, intentas mantener esa comunicación y eso se hace a través de paquetes HMP o paquetes de hello. Y pues si bien el conocer, tener esa interacción con el vecino, eh, hace que exista más confiabilidad, pues existe un compromiso entre la confiabilidad y la sobrecarga que existe entre los mensajes porque estás tú estresando la red. Otros dos factores fueron el not behavior. En una red satelital, también en una red terrestre, existe un comportamiento y es, ¿qué pasa si no se le acaban las baterías? Y tiene que cargar las baterías. ¿Qué pasa si no se apaga? ¿Qué pasa si el satélite tiene que enfocarse en su misión principal y entonces no puede participar en la red? Eso se ve con este factor. ¿No se le acabamos? El otro factor es la densidad. Bueno, ¿cuántos satélites necesito? ¿Cuántos no necesito para yo poder tener una buena conectividad? ¿Es necesario un alto número de reintentos también? La batería. Y los resultados son los siguientes. Estos que están aquí son los factores. Los colores azules son mi esquema reactivo y en color rojo es mi esquema proactivo. Los que están como E1, E2, E3 es la combinación de esos dos factores. Entonces podemos ver que el factor que tiene más peso es la densidad. Si yo no tengo satélites, pues no puedo transmitir, por eso es grande el peso, ¿no? Sin embargo, es muy interesante analizar los factores que están en el E3 y en el E1-3, porque son los factores que me dicen a mí frescura. Todos esos factores se reflejan a qué tan fresca está la información que yo estoy obteniendo. Y esto me está diciendo a mí que en una red satelital es muy importante la frescura de la información. ¿Por qué? Porque existe una alta movilidad. Entonces, mientras yo esté más enterado de los cambios que ocurren, puedo tener una mejor respuesta a todo el sistema y entonces crear las rutas que a mí me interesan. Con los puntos anteriores se podrían tachar los primeros dos, sin embargo, el que queda pendiente sería la propuesta de enrutamiento pensado para ejecutarse bajo las características espaciales de IoT y ADOC. Y bueno, este es tal cual el trabajo que se está desarrollando en el doctorado y parte de una premisa bastante sencilla. El ser humano puede y tiene la capacidad de seguir todos los objetos en el espacio a través
de lo que se llama Two Line Element Sets, que son características de variables que se le asigna a un objeto en el espacio, y con eso nosotros podemos predecir cuándo va a estar, en qué tiempo. Entonces, las redes satelitales sí presentan una alta movilidad. Sin embargo, esa alta movilidad muchas veces va acompañada de predictibilidad. Nosotros podemos conocer en cualquier punto del tiempo dónde estuvo y dónde va a estar un satélite. Entonces, aunque se muevan mucho, pues podemos conocer velocidad, altura y posición. Este que está aquí es un ejemplo de cómo está escrito un TLE. Es de la Estación Espacial Internacional, y como vemos son muchísimas variables que podemos nosotros extraer, poner en una serie de ecuaciones, y nos puede dar todo: posición, velocidad, altura, todo, inclinación, muchísimas cosas más. Y bueno, si yo conozco en dónde estoy, solamente me falta a mí indicar sobre qué estoy. ¿Por qué? Porque a mí me da un punto, tener mi latitud y longitud me da un punto, pero yo puedo, como satélite, dar servicio a toda una zona, porque a fin de cuentas yo tengo una proyección sobre la Tierra. Entonces tengo que dividir la Tierra en zonas. Y de hecho ya ha habido y ya existe una propuesta de esto, de cómo romper en zonas una esfera. Y fue en 1970 con Adidas, con el icosaedro truncado, el primer balón de fútbol. Esta característica de romper la esfera en zonas, en hexágonos y pentágonos, crea un total de 32 zonas con 20 hexágonos y 12 pentágonos. Con solamente 60 vértices puedes partir cualquier esfera. ¿Y cómo pasamos de el espacio euclidiano al espacio donde se utilizan las métricas terrestres o las métricas espaciales? Bueno, con geodesy. Geodesy es una rama de las matemáticas que se encarga de hacer toda una, este, toda una unión entre los espacios euclidianos y lo que se conoce como las matemáticas para el espacio. Entonces, este es su creador, de hecho, Dave, una de las prácticas que da, el doctor Dave, y explica, bueno, cómo es que tenemos esta imagen, pero en realidad lo que se mira así, en realidad es de esa manera, ¿no? Entonces, utilizando geodesy, podemos nosotros proyectar las caras del cosero truncado o de la pelota de fútbol sobre una esfera, y nos queda de la siguiente manera, siendo la esfera el acercamiento hacia la Tierra. Y bien, ya que tenemos partida nuestra Tierra, lo que toca es poder identificar cuándo estamos sobre cada una de estas zonas. Y bueno, aquí está una premisa: si podemos identificar una zona con solo un punto, podemos entonces calcular a qué punto estamos más cerca, y por ende podemos saber sobre qué zona estamos. Y desde la primaria utilizamos este punto, y el punto que define una zona de todas las demás es su centro. Si tú estás más cerca del punto central de la zona, quiere decir que estás dando el servicio a esa zona. Entonces podemos correr toda una serie de matemáticas para poder encontrar los puntos centrales de todas las caras. En los hexágonos, pues puedes correr vértices contrarios, encuentras el centro. En los pentágonos corres vértices contrarios a punto central contrario dos veces y encuentras el centro. Repetimos esto para todas las caras. Y podemos entonces crear el punto central de todas nuestras zonas. Con esto podemos identificar cada una de las zonas independientes, y podemos conocer, dado que los satélites saben dónde está, calcular a qué punto más cercano estoy. Y con esto yo puedo decirle a mi vecino, ¿sabes qué? Yo estoy sobre el punto rojo, por ejemplo, sobre esta cara roja. Puedes enviarme la información a mí para yo hacerla llegar, si la información tiene que llegar hacia esta zona. Y para mí, mi vecino me puede decir, ¿sabes qué? Yo voy a pasar por la zona amarilla, pásame la información a mí porque yo voy a poder hacer llegar la información a su destino. Entonces, se creó todo un algoritmo de identificación de zonas, y como siguiente paso se buscaron todos los puntos, todos los casos especiales. Existen
realmente dos casos especiales y se resolvieron de manera muy sencilla. El primer caso especial es, bueno, ¿qué pasa si yo estoy sobre un vértice que comparte tres caras? Y aquí es donde entra la magia de conocer cuándo y dónde estoy en cualquier parte del tiempo. Si yo estoy en este caso, lo que yo puedo hacer es, ok, ¿qué pasa si yo calculo dónde voy a estar en un minuto? ¿Hacia dónde avanzo? ¿Hacia cuál de estas tres? Yo puedo hacer el cálculo y en este momento decir, ah, ok, yo voy a estar dando servicio a la zona roja, aunque eso sobre este punto identifique que tenga una distancia media igual para 3 puntos, es decir, calculo un minuto más y digo, voy a decir que tengo un servicio a la zona roja. Cuando nos encontramos sobre un lado, la solución también es la misma. Si yo estuviera sobre exactamente la mitad de este lado, lo que hago es calcular un paso posterior. Digo, ah, ok, como ya cambié mi zona y sé que dando un paso voy a estar dando servicio a mi zona, por ejemplo, en este caso, la del color amarillo, comienzo a transmitir diciendo que voy a estar dando servicio a mi zona. Ah, gracias, me cambié la esquina. El segundo caso es, bueno, ¿qué pasa si aunque yo dé ese paso en el tiempo, sigo sobre la misma línea? Y aquí es cuando nos valemos de técnicas de probabilidad y decimos, bueno, voy a dar un 50-50 que voy a dar en cualquier paso. De hecho, este 50-50 o de seguir con un 50-50 se utiliza bastante en protocolos de tratamiento de probabilidad, donde un primer acercamiento es, bueno, 50-50 y después yo empiezo a modificar mi variable de probabilidad para inclinarme hacia un lado o hacia el otro. Por lo cual, la solución en este caso es decir 50-50 hasta que yo salga de este caso específico. Es la propuesta. Y aquí se pone una demostración de este algoritmo. Agarramos este algoritmo, lo pusimos en el simulador que habíamos diseñado y comenzamos a ejecutarlo para ver si los satélites sí podían identificar correctamente sobre qué zona estaban. Para un satélite con latitud y longitud, como están mostradas en la diapositiva, que sería este punto de aquí, sabemos que está sobre la zona 5 y que tiene una distancia a la base de 0.15. Es la distancia que está. Para un satélite que está sobre los polos, latitud 90, longitud 90, sabemos que está sobre la zona número 1 y que existe una distancia pues casi de 0, ¿no? O sea, casi exactamente sobre el punto central de la cara. Y analizando los casos específicos, bueno, para un satélite que está sobre un vértice compartido, eh, el resultado del algoritmo dio que va a estar sobre la zona 1, aunque el punto se encuentre sobre el vértice compartido. Y si está sobre una línea, que es el resultado de la probabilidad, decidió que está sobre la zona 5 y la distancia de esa zona es de 0.31. Esto hasta este punto es el desarrollo que se tiene en lo que es el desarrollo de redes, de protocolos de tratamiento ad hoc sobre redes de Internet de las Cosas Espaciales. Y los futuros desarrollos que continúan son la implementación sobre el simulador de STI NetManage, que sería ya el incorporar escenarios complejos, no solamente probar el algoritmo, y la captura y análisis de las métricas del protocolo de tratamiento para decir, ok, yo comparándome contra la literatura, está investigando, soy mejor, soy peor, y si soy peor, ¿cómo puedo resolver yo? ¿Qué mecanismos tengo que yo implementar para poder ser una opción viable? Y hasta aquí sería mi presentación. Muchas gracias.